El despertar de una conciencia. El barrio de San Miguel siempre había sido tranquilo, con sus casas modestas alineadas como soldados en formación, cada una guardando sus propios secretos detrás de puertas de madera desgastada y ventanas con cortinas siempre cerradas. Carlos Mendoza acababa de cumplir 18 años, pero su mirada tenía la profundidad de alguien que había observado demasiado desde muy joven. Era una tarde de julio cuando los gritos atravesaron las paredes como dagas afiladas. Carlos estaba en su habitación, intentando concentrarse en sus libros de preparatoria, cuando los insultos y el sonido inconfundible de una cachetada lo hicieron saltar de su silla. Luz, ¿dónde está la comida? ¿Ya viste a la hora que es? La voz de Enrique Vázquez retumbaba como un trueno amenazante desde la casa contigua. Ya está lista, mi amor. Estoy terminando de atender la comida, respondía una voz femenina, temblorosa, como el susurro de hojas secas en el viento. Carlos se acercó a la ventana con el corazón acelerado. No era la primera vez que escuchaba estas discusiones, pero algo en el tono de esa noche lo inquietaba más de lo habitual. A través de las cortinas entreabiertas de la casa vecina, pudo ver la silueta de Enrique, un hombre corpulento de unos 45 años, gesticulando violentamente. Mírame, mírame, gritaba Enrique. A mí no me contestes. ¿Te quedó claro? Porque si no te va a ir peor y sabes que te puede ir mucho peor. ¿Me escuchaste? La respuesta fue un sollozo ahogado que se filtró a través de las ventanas cerradas como un lamento fantasmal. Carlos sintió que algo se rompía dentro de él. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo de su habitación, bajó las escaleras de dos en dos y se dirigió al patio trasero donde su madre, Esperanza, regaba las plantas con una expresión resignada que conocía demasiado bien. Suéltala, déjala en paz, gritó Carlos por encima del muro que separaba las dos casas. Enrique apareció en su patio como una bestia enfurecida. ¿Y tú quién te crees, mocoso? Sí, muy machito. Con ese ladrillo allí arriba. Bájate y resuelve las cosas como hombre. Hijo, no te metas. Dame esto. Vente, le suplicó Esperanza, agarrándolo del brazo con la fuerza desesperada de alguien que había vivido demasiadas batallas similares. Mamá, pero me están golpeando. Debemos hacer algo, protestó Carlos, sintiendo la impotencia correr por sus venas como veneno. Que no te metas. Vente para acá, insistió su madre, arrastrándolo hacia adentro. Obedece a tu mamá, en algo más miada. Si no quieres terminar peor. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando el techo de su habitación, mientras las palabras de su madre resonaban en su mente como ecos de una pesadilla. Mamá, ¿por qué el vecino golpea a su esposa? Le había preguntado cuando finalmente estuvieron a solas. Esperanza había suspirado profundamente, como si estuviera liberando años de dolor acumulado. Ay, hijo, fíjate que hace unos años sucedió lo mismo y le hablamos a la policía, pero ella no quiso denunciarlo. Puedes creerlo. Tú estabas muy chiquito, por eso no te acuerdas. Quizás aquella vez solamente se sentía sola o desamparada, no sé. Mamá, tenemos que hacer algo. Tenemos que llamarle a la policía, había insistido Carlos, pero su madre había negado con la cabeza. No, hijo, ¿cómo crees? No nos podemos meter en los problemas de los demás, no es nuestro asunto. Además, detrás de cada matrimonio siempre hay acuerdos y desacuerdos y no está en nosotros estar resolviendo la vida de los demás. Pero Carlos sabía que había algo más detrás de la renuencia de su madre. Había crecido viendo las cicatrices en sus brazos, las que ella creía que él no había notado. Había escuchado los llantos nocturnos cuando pensaba que todos dormían. Su padre había muerto cuando él tenía 12 años, y aunque oficialmente había sido un accidente de trabajo, Carlos siempre había sospechado que había algo más en esa historia. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 2, el primer encuentro. La mañana siguiente llegó con un sol radiante que contrastaba cruelmente con la oscuridad que Carlos sentía en el alma. Se levantó temprano y decidió dar un paseo por el barrio, necesitaba aire fresco para aclarar sus pensamientos. Mientras caminaba por la calle principal, se topó con don Antonio, el dueño de la tortillería local, un hombre de 60 y tantos años con ojos sabios y una sonrisa que siempre tenía una palabra de aliento para todos. Buenos días, Carlos. Te ves preocupado, muchacho. ¿Todo bien? Buenos días, don Toño. Sí, todo bien, mintió Carlos, pero su expresión lo delataba.
En ese momento, la campanilla de la tortillería sonó y entró una mujer que hizo que el tiempo se detuviera. Era alta, de figura elegante a pesar de su ropa sencilla, con cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojos color miel que reflejaban una tristeza profunda. Pero lo que más llamó la atención de Carlos fue el moretón violáceo que rodeaba su ojo izquierdo, apenas disimulado con maquillaje. Buenos días, don Toñito, dijo la mujer con una voz suave que era como música para los oídos de Carlos. Todo bien, Luz, respondió don Antonio con una sonrisa cálida, pero Carlos notó la preocupación en sus ojos. ¿Qué te pasó en el ojo? Preguntó don Antonio con delicadeza. Me caí de las escaleras, respondió Luz rápidamente, evitando el contacto visual. ¿Te caes muy seguido? No. Comentó don Antonio con un tono que sugería que sabía exactamente lo que estaba pasando. Carlos sintió un nudo en el estómago. Esta era la mujer de la casa de al lado, la víctima de los gritos que había escuchado la noche anterior. Luz Herrera, de 45 años, casada con Enrique Vázquez durante 15 años de infierno disfrazado de matrimonio. Gracias, don Antoñito, murmuró Luz, tomando su bolsa de tortillas y dirigiéndose hacia la puerta. Buenos, mijón. ¿Me da 1 kilo de tortillas?, pidió Carlos, sin apartar la mirada de la figura de Luz que se alejaba por la calle. Sí, claro, respondió don Antonio, pero luego se acercó a Carlos y le habló en voz baja. Esa mujer necesita ayuda. Alguien que le ayude a abrir los ojos. Eso que le hace su marido para nada refleja amor. Eso es control, celos, odio. Carlos asintió, sintiendo que cada palabra resonaba en lo más profundo de su ser. Usted la conoce, don Toño. Siempre llega con golpes nuevos y excusas distintas. Primero que se resbaló en el baño, luego que se tropezó con su perro y ahora las escaleras. Puedo ver el miedo en su mirada. Mientras Carlos caminaba de regreso a casa con las tortillas en la mano, una determinación férrea comenzó a formarse en su pecho. Tengo que hacer algo. No puedo permitirme que siga sufriendo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 3, el valor de la juventud. Esa tarde, Carlos esperó pacientemente en su patio trasero. Sabía que Enrique trabajaba hasta las 6 de la tarde en una fábrica de muebles al otro lado de la ciudad, lo que le daba una ventana de oportunidad para intentar hablar con Luz. Alrededor de las 4:30, la vio salir al patio trasero para tender la ropa. Se movía con cautela, como un animal herido que teme que cada movimiento pueda atraer la atención de un depredador. Carlos se acercó al muro que separaba las dos casas y, con el corazón latiendo como tambor de guerra, la llamó en voz baja. Disculpe, señora. Luz se sobresaltó, dejando caer una camisa al suelo. ¿Quién eres?, preguntó, mirando a su alrededor con pánico. Alguien que quiere protegerla. No necesito que me protejan, respondió automáticamente, pero su voz temblaba. He visto cómo la trata su marido. No, se me hace justo. No soporto ver cómo se comporta así con usted. Luz se acercó al muro, y Carlos pudo ver de cerca las marcas que el miedo había dejado en su rostro. No solo el moretón en el ojo, sino también pequeñas cicatrices en los labios y una mirada que había perdido la esperanza hacía mucho tiempo. Por favor, no diga nada. Si Enrique se entera de que hablé con alguien, será peor para mí. Debe llamar a la policía. No, la respuesta fue inmediata y llena de terror. Ya lo intenté antes. No me creen. Dicen que son cosas del matrimonio y luego él se venga. En ese momento, el sonido de un auto acercándose los puso a ambos en alerta máxima. Es él, susurró Luz, palideciendo aún más. Sube a la azotea de tu casa. Carlos obedeció instintivamente, trepando por la escalera externa que llevaba al techo de su casa. Desde allí, pudo ver cómo Enrique llegaba en su viejo Suru blanco, bajándose con movimientos agresivos. Luz, ¿dónde estás, Luz?, gritaba mientras se dirigía a la casa. Pero algo había cambiado en Carlos durante esa breve conversación. Por primera vez, había visto el miedo real en los ojos de alguien, y había sentido la responsabilidad de hacer algo al respecto. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 4, la declaración inesperada. Una semana después del primer encuentro, Carlos había desarrollado una rutina. Cada día, a la misma hora, esperaba a que Enrique se fuera al trabajo para intentar hablar con Luz. Poco a poco, ella había comenzado a confiar en él, aunque siempre con la guardia alta. Hola, soy yo. Mi nombre es Carlos, se presentó formalmente durante uno de estos encuentros secretos.
Tú, pero si eres un niño, respondió Luz con una sonrisa triste. Bueno, pues acabo de cumplir 18 años, pero con eso tengo para darme cuenta de que lo que está viviendo es muy fuerte. Todo lo que ha pasado y ha vivido, no se me hace justo la manera en que la trata Enrique. ¿Cómo es que se aprovecha de su bondad? ¿Por qué sigue tolerando todo eso? Luz lo miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Pero, ¿qué vas a saber tú? Si no sabes qué es el amor, eres un niño. Carlos sintió que esas palabras lo atravesaban como flechas, pero en lugar de lastimarlo, lo llenaron de una determinación que ni él mismo sabía que poseía. Bueno, pues quizás para usted todo un niño, pero por lo menos sé que el amor no debe doler. El amor es nuestro oxígeno. Es una bocanada de aire fresco cuando allá afuera todo es una nube de humo denso y negro. Por lo menos sé que el amor debería sentirse así, no como si la estuvieran asfixiando unas manos al punto de desmayo. Las palabras salían de Carlos con una madurez que sorprendía incluso a él mismo. Luz, me entiende. Sabe lo que quiero decir. Usted merece mucho más que esto, merece mucho amor y que la quieran bien. No lo que le está haciendo pasar Enrique. Luz lo miró con una expresión nueva, como si estuviera viendo algo en el que no había notado antes. Yo quizá, si hubiera la posibilidad, si tuviera la fuerza. Pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido familiar del auto de Enrique llegando antes de tiempo. Luz, ¿dónde estás, Luz? Los gritos resonaron por todo el barrio. ¿Qué estás haciendo aquí afuera, Te andas exponiendo, ¿verdad? Aquí con los vecinos, como la mujer facilota que eres. No, no, no. Vine a barrer, mintió Luz desesperadamente. Ah, sí, viniste a barrer. Sí, viniste a. El sonido de otra cachetada resonó en el aire. Carlos apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Desde su escondite en la azotea, juró que encontraría la manera de sacar a Luz de ese infierno, sin importar las consecuencias. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 5, el punto de quiebre. La situación llegó a su límite una noche de agosto, cuando los gritos fueron más fuertes y más violentos que nunca. Carlos escuchó cosas romperse, muebles siendo arrojados, y luego un silencio que era aún más aterrador que los gritos. Sin pensarlo dos veces, tomó su teléfono celular y marcó el número de emergencias. Sí, necesito que vengan lo más rápido posible, por favor. Es un reporte de violencia intrafamiliar. Mientras esperaba a la ambulancia y a la policía, Carlos se acercó al muro que separaba las casas y gritó, suéltela. Déjela en paz. Escúchame bien. Mírame, 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 mírame. La voz de Enrique sonaba como la de un demonio. Tú eres mía. Solo mía. ¿Entendiste? Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Luz inconsciente en el suelo de su cocina, con heridas que requerían hospitalización inmediata. Enrique, con la frialdad de alguien acostumbrado a mentir, les dijo a los oficiales, pues como le iba diciendo, oficial, la muy torpe se cayó por las escaleras cuando las estaba limpiando. ¿Usted cree? Yo intenté ayudarle, pero cuando llegué ya estaba rodando. Eso no es cierto. Fue él. Él fue quien la golpeó. Él es el culpable. Todos lo saben, pero nadie hace nada, gritó Carlos desde su patio. Pero el oficial, un hombre de mediana edad con expresión cansada, simplemente se encogió de hombros. Pues usted sabe, ¿verdad? Cómo son las mujeres de torpes. Yo entiendo, usted nada más estaba educando a su hembra, ¿verdad? Como tiene que ser, no va a hacer nada. Preguntó Carlos, incrédulo. Y tú, chamaco, ya deja en paz a don Enrique. Si no voy a tener que venir por ti, te voy a dar un escarmiento y en los separos ya sabes cómo les va a los muchachitos como tú. Carlos sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. El sistema que se suponía debía proteger a los inocentes estaba protegiendo al agresor. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 6, el hospital y la revelación. Al día siguiente, Carlos se enteró por las vecinas chismosas que Luz estaba en el Hospital General de la Colonia, en la habitación 101. Sin decirle nada a su madre, tomó sus ahorros y se dirigió a la tienda de don Antonio. Don Toño, ¿me da esos chocolates?, pidió, señalando una caja de chocolates finos que estaba en el mostrador. Don Antonio lo miró con una sonrisa comprensiva. Eso a mí me parece amor. ¿Usted cree? Está bien, niño. Para el amor no hay edad.
Y recuerda, nunca escuches a alguien que quiera ponerle barreras al amor. En el hospital, Carlos tuvo que usar toda su determinación para convencer a las enfermeras de que lo dejaran ver a Luz. Finalmente, una enfermera mayor se compadeció de él y le permitió entrar por unos minutos. Luz estaba conectada a varios monitores, con vendajes en la cabeza y el brazo izquierdo en un cabestrillo. Cuando lo vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué haces aquí? No podía dejarte así. Tenía que venir a verte. Carlos, es una locura. Si te ve Enrique te puede asesinar y tú sabes que no está con juegos. No me importan las consecuencias, estoy enamorado de ti. Las palabras salieron de Carlos con tal naturalidad que incluso él se sorprendió. Pero en el momento en que las dijo, supo que eran completamente ciertas. Eso es una locura, Carlos. Eres un niño y yo soy una mujer casada. Cuando hay amor, la edad no importa, mucho menos. Además, es más injusto que llames matrimonio a ese infierno que estás viviendo. No me cansaré de decírtelo. Luz lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa, ternura y miedo. Carlos. Pero antes de que pudiera continuar, una enfermera entró corriendo. Te aviso, ya llegó la familia, se están estacionando, así que más te vale que vayas pensando en una muy pero muy buena excusa. ¿Escuchaste? Carlos se escondió detrás de un armario justo cuando Enrique entró a la habitación como una tormenta. No, Enrique. Estoy harta de cómo me tratas. Quiero el divorcio, escuchó Carlos que decía Luz con una voz que sonaba más fuerte de lo que la había escuchado nunca. Ay, mi amorcito. ¿Quieres el divorcio? Ay, pues, ¿qué crees? Te vas a quedar con las ganas, chiquita, porque tú jamás vas a dejar de ser mío. ¿Escuchaste? Almohadilla, 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 capítulo 7, la huida esa noche, cuando Enrique finalmente se fue del hospital, Carlos salió de su escondite. Luz estaba llorando silenciosamente, pero había algo diferente en ella, una chispa de determinación que no había estado ahí antes. Luz, tenemos que sacarte de aquí antes de que tu marido termine de matarte. Tenemos que irnos ya. No, Carlos, vete antes de que regrese. No, por ti sería capaz de todo. Tenemos que irnos rápido. Luz lo miró a los ojos y vio algo que la convenció. Está bien. Vámonos. La enfermera que había ayudado a Carlos antes les facilitó la salida por una puerta trasera. Carlos había preparado todo, tenía dinero ahorrado, había hablado con don Antonio, y había encontrado un lugar seguro donde podrían esconderse. Vámonos. Cuidado. No hay nadie. Sí, por aquí. Ven, siéntate aquí. Una vez que estuvieron en el pequeño cuarto trasero de la tortillería que don Antonio les había prestado, Luz finalmente pudo relajarse un poco. Muchas gracias, Carlos. Eres tan lindo conmigo. No tienes que agradecer nada. Lo hago con el corazón, Luz. Verás que conmigo estarás a salvo. Almohadilla, 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 capítulo 8, el refugio. Don Antonio había acondicionado un pequeño espacio detrás de su tortillería donde antes se quedaba su hermano. Era modesto pero limpio y, lo más importante, seguro. Carlos había llevado algunas mantas, comida enlatada y agua. Carlos, sabes. No logro entender por qué estás tan preocupado por ayudarme, le dijo Luz mientras se acomodaba en el pequeño colchón que Carlos había conseguido. Quizás nadie merece pasar el infierno que estás viviendo. Nadie merece todo eso. Tú no lo mereces. Pero, ¿qué ganas con todo esto? No lo logro entender. Carlos se acercó a ella y tomó sus manos con delicadeza. No es obvio. En los días que siguieron, Carlos y Luz desarrollaron una rutina. Él salía temprano para trabajar medio tiempo en un taller mecánico que había encontrado, y por las tardes regresaba con comida y noticias del exterior. Don Antonio los ayudaba manteniéndolos informados sobre los movimientos de Enrique, quien había estado buscándolos por todo el barrio como un loco. Una noche, mientras compartían una cena sencilla a la luz de una vela, Luz le hizo una pregunta que Carlos había estado esperando. Carlos, ¿por qué haces todo esto? ¿Por qué arriesgas tu vida por alguien como yo? Carlos dejó su plato a un lado y la miró directamente a los ojos. Porque desde el primer momento que te vi, supe que eras especial. Porque cuando te veo sufrir, algo dentro de mí se rompe. Porque creo que el amor verdadero no conoce barreras de edad, clase social o circunstancias. Luz sintió que algo se derretía dentro de su pecho, algo que había estado congelado durante años. Carlos, eres apenas un muchacho.
Tienes toda la vida por delante. Podrías encontrar a alguien de tu edad, alguien sin tantos problemas. No quiero a alguien de mi edad. Te quiero a ti, con todos tus miedos, con toda tu historia, con todo lo que eres. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 9. La confrontación. Su tranquilidad duró solo una semana. Enrique había estado haciendo preguntas por todo el barrio, ofreciendo dinero por información sobre el paradero de su esposa. Finalmente, alguien lo había visto entrar y salir de la tortillería con frecuencia inusual. Era una tarde de septiembre cuando el teléfono de Luz comenzó a sonar insistentemente. No contestes, es Enrique. Es él. No, no tomes la llamada, le dijo Carlos, pero Luz ya había visto el nombre en la pantalla. Tengo que contestar. Si no lo hago, va a sospechar aún más. Luz, ¿en dónde demonios estás? Que no entiendes que no puedes hacer nada si no te lo digo. La voz de Enrique se escuchaba incluso desde donde estaba Carlos. Estoy en casa de mi hermana, mintió Luz. No me mientas. Ya sé que estás aquí, Luz. No tengo paciencia y tú bien lo sabes. Si no quieres terminar otra vez en el hospital, sal ya. Luz colgó el teléfono con las manos temblando. No se encontró. ¿Y si se atreve a venir a buscar aquí? No va a venir, le aseguró Carlos, aunque él mismo no estaba completamente convencido. Y si viene, yo te voy a defender. Te lo prometí. Nada te va a pasar. Ahora estás a salvo. Pero esa misma noche, mientras Carlos había salido a comprar medicina para Luz, que había desarrollado una fiebre debido al estrés, Enrique apareció en la tortillería. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 10. El enfrentamiento final. Patrón, a que ni sabe a quién acabo de ver. A su mujer, y con el chamaquito del otro día. Sí, ese. Cheque la foto, le había dicho uno de los empleados de Enrique, quien los había estado espiando. ¿En dónde están? Están aquí a la vuelta de la comisaría. A unas cuadras. Le mando la ubicación. Esos desgraciados me la van a pagar. Cuando Carlos regresó, encontró la puerta del pequeño cuarto forzada y signos de lucha. Don Antonio estaba en el suelo, con un labio partido. Se la llevó, murmuró el anciano. Llegó como loco, preguntando por ella. Cuando le dije que no sabía nada, me golpeó. Luego la encontró y se la llevó a rastras. Carlos sintió que el mundo se desplomaba. ¿Hacia dónde fueron? Hacia la comisaría. Gritaba algo sobre ir a denunciarla por abandono de hogar. Carlos corrió como nunca había corrido en su vida. Sus pulmones ardían, pero el miedo por Luz le daba fuerzas sobrenaturales. Cuando llegó a la comisaría, los vio saliendo del edificio. Enrique tenía a Luz agarrada del brazo con tal fuerza que se le veían las marcas de los dedos en la piel. Luz, gritó Carlos. Carlos, no te acerques, le gritó Luz, pero ya era demasiado tarde. Luz, ¿qué estás haciendo? Ya sabía que me estabas engañando con este mocoso, rugió Enrique. Déjala en paz. Ella no te pertenece, le gritó Carlos, acercándose sin miedo. Mira, escuincle, si sabes lo que te conviene, lárgate y no te metas en lo que no te importa. Pues sí me importa. Lo que pasó después fue como una pesadilla en cámara lenta. Enrique soltó a Luz y se abalanzó sobre Carlos con una navaja que había sacado de su bolsillo. Carlos era joven y ágil, pero Enrique era más grande y tenía la ventaja de la experiencia en peleas callejeras. Suéltalo, maldito infeliz. Suéltalo. Déjalo en paz, gritaba Luz, tratando de intervenir. Así que lo prefieres a él antes que a mí, amor. Pues esta va a ser la última vez que me la aplicas, gruñó Enrique, y con un movimiento rápido, clavó la navaja en el costado de Carlos. Te dije que no te metieras conmigo. Ahora va a ser la última vez que veas la luz del día. Carlos cayó al suelo, sintiendo cómo la vida se le escapaba junto con la sangre que manaba de la herida. Lo último que escuchó fue a Luz gritando, Carlos, Carlos, por favor, Carlos. No me dejes. Tú me salvaste. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 11. El sacrificio en el hospital. Carlos había perdido mucha sangre. Los médicos trabajaron durante horas para estabilizarlo, pero la navaja había perforado el hígado, causando daños graves. No voy a suavizar el diagnóstico, le dijo el doctor a Esperanza, la madre de Carlos, quien había llegado corriendo en cuanto se enteró. Carlos está muy grave debido a la profundidad de la cortada y la fuerza del navajazo. El hígado puede ser una herida muy grave, mortal incluso si no hacemos un trasplante inmediatamente.
De antemano les digo que también el donador lleva un alto riesgo. Luz, que había insistido en quedarse en el hospital a pesar de que Enrique había sido arrestado por intento de homicidio, se acercó al doctor sin dudarlo. Entonces lo haré yo. Lléveme. Esperanza la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. ¿En serio harías eso por él? Claro. Carlos me salvó la vida y ahora me toca salvarlo a él. Las pruebas de compatibilidad mostraron que Luz era un donante perfecto. Durante las horas de espera antes de la cirugía, Esperanza se acercó a ella. No puedo creer que una persona tan diferente a mi hijo lo quiera tanto y sea capaz de donarle su órgano. Señora, le respondió Luz, su hijo me enseñó lo que es el amor verdadero. Me enseñó que hay personas dispuestas a arriesgar todo por hacer lo correcto. Me enseñó que la edad no importa cuando el corazón habla. Si todo sale bien, lo mejor que puedo hacer es dejar que vean su amor. Ambos se lo merecen. Han pasado por mucho. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 12. El renacimiento. La cirugía fue un éxito. Tanto Carlos como Luz se recuperaron lentamente, pero completamente. Durante las semanas de convalecencia, su relación se fortaleció de maneras que ninguno de los dos había imaginado posible. Hijo, por fin despiertas, fue lo primero que escuchó Carlos cuando abrió los ojos después de la operación. ¿Qué pasó? Te tuvieron que operar. Necesitabas un trasplante de órgano, pero afortunadamente Luz te lo donó. Carlos intentó incorporarse. Luz está bien. ¿Qué pasó? Ella está bien y tú también. Esperanza se acercó a la cama de su hijo y le tomó la mano. Ahora entiendo que la fuerza del amor es más fuerte que cualquier prejuicio. Así que quédate tranquilo. Cuando Carlos finalmente pudo levantarse y caminar, lo primero que hizo fue ir a ver a Luz, que estaba en la habitación contigua. La encontró mirando por la ventana, con una expresión de paz que nunca le había visto antes. Luz. Ella se volvió hacia él con una sonrisa radiante. Carlos. Gracias a Dios estás bien. Tú me salvaste la vida. Y tú salvaste la mía mucho antes de esto. Me salvaste de una vida de miedo, de silencio, de resignación. Me enseñaste que merezco ser amada, que merezco ser feliz. Carlos se acercó a ella y tomó sus manos. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vivimos. Por primera vez en mucho tiempo, podemos vivir sin miedo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 13. El juicio y la justicia. Enrique fue juzgado por intento de homicidio y violencia doméstica. Esta vez, con las evidencias médicas y los testimonios de Carlos, Luz, don Antonio y varios vecinos, la justicia finalmente funcionó. Fue condenado a 15 años de prisión. Durante el juicio, Luz tuvo la oportunidad de hablar frente al juez. Sus palabras fueron poderosas y emotivas. Su señoría, durante 15 años viví en el terror. Cada día despertaba sin saber si sería el último. Cada palabra que decía, cada movimiento que hacía, era calculado para no despertar la ira de mi agresor. Creí que merecía ese trato, que esa era mi realidad y que nunca podría cambiar. Pero un joven valiente me enseñó que todos merecemos amor, respeto y dignidad. Carlos Mendoza arriesgó su vida para salvarme, no una, sino muchas veces. Y aunque muchos pueden cuestionar nuestra diferencia de edad, yo he aprendido que el amor verdadero no conoce barreras. Hoy estoy aquí, no solo como víctima, sino como sobreviviente. Y quiero que mi historia sirva para que otras mujeres sepan que sí hay salida, que sí hay esperanza, y que siempre habrá alguien dispuesto a tender una mano. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 14. La nueva vida. 6 meses después del juicio, Carlos y Luz se habían mudado a un pequeño apartamento en otro barrio de la ciudad. Carlos había terminado la preparatoria y estaba estudiando trabajo social, inspirado por su experiencia. Luz había comenzado a trabajar en un centro de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica. Su relación había enfrentado muchas críticas y murmuraciones, pero también había encontrado apoyo inesperado. Don Antonio los visitaba regularmente, siempre con una sonrisa y palabras de ánimo. Esperanza, después de su inicial resistencia, había llegado a ver en Luz a la mujer perfecta para su hijo. Mira, Carlos, le dijo un día mientras preparaban la cena juntos. Al principio pensé que estabas loco. Pensé que esto era solo una obsesión de adolescente. Pero viendo cómo se cuidan mutuamente, cómo se respetan, cómo se aman, entiendo que encontraron algo especial. Ya no te molesta la diferencia de edad. ¿Sabes qué he aprendido?
Que hay personas de 40 años que son más inmaduras que tú a los 18. Y hay personas de 70 años que siguen aprendiendo sobre el amor. La edad es solo un número cuando hay respeto, admiración y cariño genuino. Una noche, mientras caminaban por el parque cerca de su nuevo hogar, Carlos se detuvo y tomó las manos de Luz. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros? Que cada día descubrimos algo nuevo del otro. Que nunca doy por sentado que estás aquí. Que cada mañana despierto agradecido de tenerte en mi vida. Luz sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Carlos, tú me enseñaste que el amor no es posesión. Me enseñaste que amar es liberar, es dar alas, es querer lo mejor para la otra persona incluso si eso significa sacrificar algo de ti mismo. Almohadilla, 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 capítulo 15, el matrimonio. Un año después, decidieron casarse. No fue una ceremonia grande ni ostentosa, pero fue perfecta para ellos. Se casaron en una pequeña iglesia del barrio, con la bendición de Esperanza, la presencia de don Antonio como padrino, y algunos amigos que habían hecho en su nueva vida. Luz llevaba un vestido sencillo pero elegante, y Carlos un traje que había comprado con el dinero que ganaba en su trabajo de medio tiempo. Lo más hermoso de la ceremonia fue ver cómo se miraban, con amor, respeto y una complicidad que había nacido de haber enfrentado juntos las peores circunstancias. En sus votos, Carlos dijo: Luz, me enseñaste que el amor verdadero no teme a los obstáculos. Me enseñaste que cuando amas a alguien, estás dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio. Prometo cuidarte, respetarte y amarte todos los días de mi vida, no como tu salvador, sino como tu compañero de vida. Luz, con voz temblorosa pero firme, respondió: Carlos, me devolviste la fe en el amor, en la humanidad, en mí misma. Me enseñaste que merezco ser feliz, que merezco ser amada, que puedo ser fuerte. Prometo caminar contigo, aprender contigo y construir contigo una vida llena de amor, respeto y complicidad. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Epílogo. 5 años después de esa primera noche cuando Carlos escuchó los llantos de Luz a través de las paredes, la pareja había construido una vida hermosa juntos. Carlos se había graduado como trabajador social y trabajaba en el mismo centro donde Luz ayudaba a mujeres víctimas de violencia. Habían adoptado 2 niños, hermanos que habían sido abandonados, y formaban una familia no convencional pero llena de amor. Una tarde, mientras cenaban en su casa, ahora una pequeña pero acogedora propiedad que habían comprado con sus ahorros combinados, Carlos reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta ahí. ¿Sabes qué es lo más increíble de nuestra historia? ¿Qué? Preguntó Luz, mientras servía más comida a los niños. Que comenzó con el deseo de salvar a alguien, pero terminó salvándonos a ambos. ¿Cómo así? Tú me enseñaste lo que es la fortaleza real. Me enseñaste que el amor no es solo sentimiento, sino acción. Me enseñaste que la valentía no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto. A pesar del miedo, Luz sonrió y se acercó a darle un beso en la frente. Y tú me enseñaste que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Me enseñaste que el amor puede llegar en el momento menos esperado y de la forma menos convencional. Esa noche, después de acostar a los niños, se sentaron en su pequeño jardín trasero, mirando las estrellas. Era el mismo cielo que habían visto durante sus noches más difíciles, pero ahora lo veían con esperanza y gratitud. ¿Crees que alguien más podría entender nuestra historia? Preguntó Luz. No lo sé, respondió Carlos. Pero tampoco me importa. Lo único que importa es que nosotros la entendemos. Sabemos por lo que pasamos, sabemos lo que construimos, y sabemos que cada día elegimos estar juntos. Luz tomó la mano de Carlos y la apretó suavemente. Sabes, a veces pienso en cómo habría sido mi vida si tú no hubieras tenido el valor de intervenir esa primera noche. No pienses en eso. No, está bien pensar en eso. Porque me hace valorar aún más lo que tenemos. Me hace entender que los ángeles a veces llegan disfrazados de jóvenes de 18 años que no tienen miedo de desafiar al mundo por amor. Carlos se rió suavemente. Ángeles. Yo solo era un muchacho enamorado que no podía quedarse callado ante la injusticia. Exactamente. Eso es lo que te hace un ángel. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Carlos y Luz sabían que su historia no había terminado. Cada día escribían nuevas páginas de su amor, enfrentaban nuevos desafíos, celebraban nuevas victorias.
Habían aprendido que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una decisión diaria de elegir al otro, de construir juntos, de crecer juntos. Su historia había comenzado con violencia y miedo, pero había florecido en amor y esperanza. Había comenzado con un joven que no podía quedarse callado ante la injusticia y una mujer que había perdido la esperanza, pero había evolucionado hacia una pareja que había encontrado en el otro no solo un compañero, sino un hogar. Y mientras el mundo seguía girando, con sus prejuicios y sus reglas no escritas sobre quién puede amar a quién y cómo debe verse el amor, Carlos y Luz habían demostrado que el amor verdadero trasciende todas las barreras, edad, circunstancias, expectativas sociales. Su amor había nacido del deseo de proteger, había crecido a través del sacrificio mutuo, y había madurado en una comprensión profunda de que amar significa crear un espacio seguro donde la otra persona puede ser completamente ella misma. La historia de Carlos y Luz no era perfecta, pero era real. No era convencional, pero era auténtica. No era lo que el mundo esperaba, pero era exactamente lo que ambos necesitaban. Y en un mundo donde el amor verdadero a menudo es difícil de encontrar, su historia se había convertido en un faro de esperanza para otros que creían que el amor real solo existía en los cuentos. Porque a veces, los cuentos de hadas más hermosos son los que comienzan con, había una vez un joven que no pudo quedarse callado ante la injusticia, y terminan con, y vivieron felices para siempre, no porque todo fuera perfecto, sino porque decidieron enfrentar juntos todas las imperfecciones. Esta es la historia de Carlos y Luz. Una historia de amor que desafió al destino, que transformó el dolor en fortaleza, que convirtió el miedo en valentía, y que demostró que cuando el amor es real, no hay barrera que no se pueda superar. Una historia que nos recuerda que los héroes no siempre usan capas, que los ángeles no siempre tienen alas, y que el amor verdadero a menudo llega cuando menos lo esperamos, de las formas más inesperadas, pero con la fuerza suficiente para cambiarlo todo. **Fin**.